Puede aparecer a cualquier edad, no se cura con remedios caseros, no desaparece sola y lo más importante, puede dejar secuelas irreversibles. Estamos hablando del glaucoma, una de las enfermedades oculares más silenciosas y peligrosas. Según datos oficiales, alrededor de 105 millones de personas en todo el mundo la padecen. Cuando alguien tiene glaucoma, su campo visual se va reduciendo. Las personas que miran al frente comienzan a ver peor hacia los lados, perdiendo visión periférica. Retrasar la visita al médico no es una opción, la enfermedad avanza y con el tiempo, puede llevar a la ceguera. Detectar el glaucoma en etapas tempranas es fundamental. En las grandes ciudades el diagnóstico está bien cubierto. Las clínicas cuentan con equipos especializados llamados perímetros, dispositivos fijos que permiten a los médicos hacer diagnósticos precisos. Pero ¿qué pasa con las personas que viven en pueblos lejanos o comunidades rurales? Allí los centros médicos muchas veces no tienen el equipo necesario. Los innovadores rusos encontraron una solución, construyeron un aparato único. Un dispositivo portátil completo que se asemeja en tamaño a un secador de pelo pequeño en realidad, si lo comparamos en el sentido doméstico en absoluto. En este episodio, experimento de laboratorium. ¿Está este dispositivo revolucionario a la altura del estándar dorado? La clínica selecciona voluntarios, tanto personas sanas como con problemas de salud. ¿Una computadora en vez de un doctor? ¿Realidad o ciencia ficción? Se procesan los datos recogidos y el sistema genera un diagnóstico preliminar. Una señal luminosa aparece en el campo visual, que logra detectar el paciente en su visión periférica. ¿Y por qué hay una fila de interesados en probar este prototipo? A simple vista, uno pensaría que se trata de un secador de pelo. O quizá de un escáner de supermercado. Cuesta creer que un dispositivo médico tan complejo pueda tener esta apariencia. Es decenas de veces más pequeño que el equipo convencional, pero según sus creadores, cumple exactamente las mismas funciones. Realicemos el experimento. Nuestro voluntario, Stepan, hace tiempo quería realizarse un estudio de la vista. Primero lo evaluaremos con un equipo tradicional. Este tipo de tecnología es sumamente precisa y en oftalmología se considera el estándar de oro, es decir, la herramienta óptima para el diagnóstico. Los perímetros automáticos tradicionales son grandes. Deben colocarse sobre una mesa y el paciente tiene que acercarse, sentarse correctamente y colocarse frente al dispositivo. Luego, probaremos en el paciente el dispositivo más moderno y compararemos los resultados. Los médicos revisarán ambos ojos, tapándolos uno a la vez con lo que se llama un oclusor. El ojo es un órgano doble. El campo visual de un ojo se superpone parcialmente con el del otro. Por eso, si no tapamos uno de ellos, podríamos no darnos cuenta de que la visión está disminuida, ya que el otro ojo compensa la falta y uno cree que se orienta bien en el espacio. Frente a él hay un punto de fijación luminoso, al que debe mirar directamente. A los lados se encienden otras luces, fuera de su enfoque central. El paciente debe seguir mirando al frente y presionar un botón cada vez que perciba uno de esos destellos periféricos. Así se evalúa el campo visual. Se pueden detectar zonas de pérdida de visión periférica o medir la sensibilidad de la retina en esta área. El examen estándar toma entre 2 y 3 minutos y es suficiente para saber si el paciente presenta signos de glaucoma. En la mayoría de los casos, esta enfermedad está asociada con alteraciones en la producción y drenaje de líquido intraocular. Como resultado, se incrementa la presión dentro del ojo, lo que genera dolor, escozor y lagrimeo constante. Un signo evidente de glaucoma es la opacidad del ojo, así como el cambio en el color de la pupila, que puede volverse verdosa o azulada en las fases más avanzadas de la enfermedad. Las causas son muchas: predisposición genética, estrés intenso, diabetes e incluso traumatismos oculares. Las personas mayores de 40 años están en el grupo de mayor riesgo. Entre todas las enfermedades oftalmológicas que provocan discapacidad visual, el glaucoma ocupa el primer lugar en Rusia. En Rusia hay cerca de 1,5 millones de personas diagnosticadas con glaucoma, pero ese número solo refleja los casos confirmados. Lamentablemente, el diagnóstico suele llegar tarde, cuando el paciente ya nota pérdida de visión en uno de los dos ojos. ¿Y cuántas personas lo padecen sin saberlo? ¿O lo tienen en una etapa inicial sin diagnosticar? Eso simplemente es muy difícil de estimar. El glaucoma es, probablemente, una de las pocas enfermedades de nuestra especialidad que no podemos curar. Podemos frenarla o estabilizarla, incluso mejorar la condición del paciente,
pero curarla no. Y así terminamos la primera etapa de nuestra prueba. Stepan no tiene de qué preocuparse, logró detectar los 60 puntos que aparecieron en la pantalla del equipo tradicional. Ahora haremos la misma prueba utilizando el dispositivo portátil de última generación, conocido como Eyesore. Funciona bajo el mismo principio que un perímetro convencional. El paciente coloca el rostro frente al aparato, mira al frente y presiona un botón con el dedo cada vez que detecta una luz en su campo visual. Al principio los primeros prototipos eran muy básicos, ni siquiera tenían botones ni piezas externas, solo el espacio necesario para el diagnóstico. Lo que vemos ahora es un prototipo completo, la versión 1.0. Este dispositivo compacto es mucho más económico que otros equipos de diagnóstico. Tiene un costo de $1,000, mientras que un perímetro moderno y estacionario puede costar hasta 5 veces más. Actualmente estamos trabajando en la versión 2.0, que será un modelo precomercial totalmente funcional, listo para salir al mercado. Gracias a su bajo costo, tamaño compacto y peso de tan solo 500 gramos, este dispositivo puede ser transportado fácilmente por médicos que realizan exámenes a domicilio en zonas rurales o de difícil acceso. Además, su uso no está limitado a oftalmólogos. El personal médico auxiliar también podrá manejarlo y en el futuro incluso los propios pacientes. Claro que el dispositivo requiere un sistema complementario, puede ser una tablet, un smartphone o una laptop, que reciba la información en tiempo real y la procese. También estamos trabajando en la integración de inteligencia artificial para que analice automáticamente los datos recopilados por el equipo. De hecho, el sistema ya es capaz de emitir un diagnóstico preliminar tras analizar los resultados. El Eyesore aún no ha entrado en producción en serie. Por ahora, existen solo unos pocos prototipos fabricados en el laboratorio. Aún así, la demanda ya es alta. Hemos recibido muchas solicitudes de especialistas de distintas ciudades. Algunos incluso nos decían, entréguennos aunque sea los prototipos actuales. Queremos salir a probarlos ya. Claro, todo dentro del marco de la práctica privada. Pero por favor, denos el equipo. Nosotros les respondemos, todavía es un poco temprano, pero los mantendremos informados. Mientras tanto, los ensayos clínicos siguen en pleno desarrollo. Se firma un acuerdo con la clínica donde se realizan las pruebas y es el personal médico quien selecciona a los voluntarios. Pueden ser personas sanas o no, incluso empleados de la propia clínica que acceden a someterse al estudio con el dispositivo. Nosotros somos los primeros en probar el equipo porque no hay forma más rápida de obtener resultados objetivos. En nuestro caso, los desarrolladores y miembros del equipo no padecemos glaucoma, pero necesitamos voluntarios que sí lo tengan y cuyo diagnóstico esté clínicamente comprobado. Según los expertos, para validar completamente la fiabilidad del dispositivo, es necesario realizar pruebas en al menos 100 personas, incluyendo adultos y niños. Es fundamental que no solo los oftalmólogos, sino también médicos generales puedan contar con este aparato. Así, ante una simple sospecha, podrán hacer una evaluación preliminar y remitir rápidamente al paciente con un especialista. Cuando alguien menciona sus síntomas, que tiene disminución de la visión, lo ideal sería hacer al menos una medición de la presión intraocular o una prueba de detección visual básica, como un examen de campo visual. Estas pruebas son rápidas, sencillas y permiten explicarle al paciente de manera clara por qué necesita acudir al médico especialista. Pero, ¿qué pasa si se confirma el diagnóstico de glaucoma? Existen distintos tratamientos, pero todos comparten el mismo objetivo: reducir la presión intraocular, mejorar el drenaje del humor acuoso y así evitar el daño progresivo del nervio óptico. Esto puede lograrse con cirugía o mediante medicamentos. En la mayoría de los casos, al paciente se le prescriben gotas antiglaucomatosas. En todo momento es esencial el seguimiento médico constante, así como ajustar el tratamiento según la evolución del paciente. Mientras tanto, nuestro voluntario Stepan continúa con el examen utilizando el dispositivo Eyesore. Vale la pena destacar que este equipo cuenta con un visor ocular ergonómico, suave y anatómico, que permite al paciente apoyarse sin sentir ninguna molestia. Además, a diferencia de los perimetrales tradicionales, este aparato no necesita estar enchufado, funcionando con baterías de litio recargables. Aunque se trata de un equipo con múltiples componentes, cada una de sus partes puede fabricarse tanto en Rusia como en el extranjero. Eso nos permite una gran flexibilidad para establecer acuerdos con socios internacionales y también para su producción dentro del territorio nacional.
Los innovadores rusos están convencidos de que este dispositivo tendrá una gran demanda en muchos países, especialmente en la región Asia-Pacífico, donde la detección temprana de enfermedades visuales es una prioridad crítica. La razón principal, una población muy numerosa y un sistema de salud en el que los médicos están constantemente saturados. Un dato interesante, investigaciones científicas han demostrado que el glaucoma es más frecuente entre personas de origen mongoloide. ¿El motivo? La estructura anatómica del ojo en esta población. En términos simples, la cámara anterior del ojo en personas asiáticas es más pequeña que en los europeos, por ejemplo. Y eso, bajo ciertas condiciones, puede dificultar el drenaje del humor acuoso, aumentando el riesgo de desarrollar glaucoma. A quienes ya han sido diagnosticados, los médicos les dan varias recomendaciones: evitar tanto el frío extremo como el calor excesivo. Las bajas temperaturas pueden contraer los vasos sanguíneos, incluso los del ojo, mientras que el calor aumenta la presión intraocular. También se desaconseja contener la respiración durante mucho tiempo, permanecer en ambientes con poca iluminación o exponerse a luces muy tenues. Además, los pacientes deben abstenerse del alcohol, cigarrillos y café muy fuerte. No se recomienda dormir sin almohada ni caminar bajo el sol en días calurosos sin cubrirse la cabeza. Nuestro experimento ha terminado. Comparemos los resultados obtenidos con los dos dispositivos, el equipo portátil iSOR y el perímetro de diagnóstico tradicional. Resultado: coincidencia total. El paciente logró identificar las 60 señales luminosas en ambos exámenes. Aún así, los desarrolladores no tienen prisa en distribuir el dispositivo a gran escala. Nosotros pensamos siempre en el usuario final y en este caso son los médicos. Ellos nos dijeron, está bien, pero puede ser un poco mejor. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, perfeccionarlo aún más. Queremos integrar inteligencia artificial, afinar los parámetros actuales y optimizar todo el entorno diagnóstico. Según los innovadores, esto tomará algunos meses. Si todo va según lo previsto, la producción en serie comenzará a finales de 2025.